Senador Iván Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes, señora fiscal. Gracias. ¿Podría decirle a la audiencia su fecha de nacimiento? 24 de octubre de 1962, ¿En qué lugar? en la ciudad de Bogotá. ¿Podría decirnos su formación académica? Hice mis estudios en filosofía y también he cursado un posgrado en la modalidad de maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, y actualmente curso un doctorado en filosofía. ¿Podría decirnos en qué institución universitaria estudió filosofía? En la Universidad Clemente de Ohridsky de Sofía, Bulgaria. ¿Y el posgrado en qué institución? En la Universidad Católica de la ciudad de Lyon, Francia. Dígale a la audiencia sobre su desempeño laboral. Actualmente Mirando a la señora juez, por favor. Actualmente soy congresista de la República y este es mi cuarto periodo, en este caso en la condición de senador de la República. Dígale a la audiencia cuándo inició usted su primer periodo como miembro del Congreso de la República de Colombia. Entre el año 2010 y el año 2014 fui representante a la Cámara y desde ese momento hasta ahora he sido senador de la República. Gracias. ¿Podría decirle a la audiencia en este primer periodo de 2010 a 2014 cuál fue la función o labor congresional que cumplió? Dentro de las funciones que llevamos a cabo los congresistas, es decir, la labor legislativa y el trabajo de control político, mis principales áreas de trabajo fueron los derechos humanos, los derechos de las víctimas y la búsqueda de la paz, y en particular con relación a los derechos humanos, asuntos que atañen a este proceso, el trabajo con relación a la situación humanitaria en las cárceles y penitenciarías del país y la situación de las víctimas del conflicto armado y de la violencia, y en particular víctimas de desaparición forzada. En forma concreta, senadora, ¿qué comisión perteneció usted en ese primer periodo 2010-2014? A tres comisiones, una de carácter constitucional, la comisión segunda, que se encarga de los asuntos de orden público, fuerzas militares y de policía, relaciones internacionales, una comisión legal, que es la Comisión de Derechos Humanos, y una comisión de carácter accidental, que es la Comisión de Paz de, en ese momento, la Cámara de Representantes. Dígale a la audiencia y explíquenos cómo fue ese trabajo con relación a la población reclusa en cárceles y penitenciarias. Cuando llegué a la Comisión Legal de Derechos Humanos, fui elegido vicepresidente de esa célula de trabajo congresional. Uno de los asuntos que hallé en los archivos de la comisión fue una cantidad enorme de peticiones de individuos, colectivos de población carcelaria y penitenciaria. Allí había un conjunto de peticiones a las que no voy a hacer referencia, pero fundamentalmente que tenían que ver con denuncias puntuales, casos individuales, pero también la situación general de hacinamiento y los problemas que tienen las cárceles del país. A raíz de esa situación, solicité tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a la Comisión Segunda, porque hay asuntos ahí que eran de su competencia, como a la plenaria de la Cámara de Representantes, ser autorizado para practicar numerosas visitas a los centros carcelarios y penitenciarios. Puedo decir que a lo largo de estos años
he practicado más de 50 visitas a las cárceles del país, he hecho numerosos debates de control político, he participado en una comisión para examinar la situación de las 5 cárceles y penitenciarías del país que tienen el mayor grado de hacinamiento, y he participado y colaborado con la Corte Constitucional con relación a la sentencia T-388, si no estoy mal, que atañe a la prolongación y ampliación del estado de cosas inconstitucional en la situación de las cárceles del país, para mencionar tan solo algunos de los aspectos de esa labor. Gracias. De acuerdo con su respuesta anterior, dígale a esta audiencia si se llevaba algún protocolo para realizar esas visitas en las cárceles y penitenciarías. En efecto, es así. Desde el comienzo fui desarrollando un protocolo que tenía algunos pasos que consideraba necesarios incluir en mi trabajo en las cárceles. Primer aspecto de ese protocolo: ninguna de las labores que adelanté en las cárceles fue hecha sin tener una autorización del Congreso de la República. Repito, fueron aprobadas proposiciones firmadas por mí o por mí y a otros colegas que me autorizaban a realizar estas labores. Esas autorizaciones tenían como correlato los informes que yo presentaba una vez concluidas las tareas en las cárceles. Con relación a cada una de las visitas que se practicaban en las cárceles, se debía llenar algunos requisitos. Primero, contar con la respectiva autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC. Segundo, tener una autorización y mantener una interlocución con los directores o directoras de las cárceles que yo visitaba. Y en tercer y cuarto lugar, lo digo anticipadamente, cuando tenía conversaciones, entrevistas, reuniones, audiencias con los internos en las cárceles, unas cuantas advertencias muy claras. La primera de ellas: toda mi disposición a realizar el trabajo para el cual fui elegido, es decir, todos los asuntos que tenían que ver con trabajo legislativo o también labores de control político. En segundo lugar, todas y cada una de esas conversaciones, si en ellas se encontraba denuncias con relación a la situación humanitaria, a la situación de riesgo o peligro de los internos, como era mi deber, lo manifestaría de inmediato y de manera oficial a las autoridades competentes. Y además, si se trataba de denuncias sobre hechos que tenían una relevancia penal, es decir, si tenían que ver con delitos que fueran puestos en mi conocimiento, obviamente también mi denuncia oportuna e inmediata ante las autoridades. Sobre este último asunto, debo subrayar que en las visitas era absolutamente concluyente y claro en que mi rol y mis atribuciones como congresista me impedían hacer cualquier clase de ofrecimientos que tuvieran que ver con competencias de otros poderes públicos, como por ejemplo los de la rama judicial. Para decirlo claramente, no podía ofrecer rebajas, beneficios o alguna clase de amnistías o indultos a las personas con las cuales me entrevistaba en las cárceles. Gracias. ¿Recuerda usted, senador, haber entrevistado al señor Pablo Hernán Sierra García? Sí, señora fiscal. En el mes de junio o julio del año 2011, estando en una
plenaria de la Cámara de Representantes, fui visitado por la abogada Mercedes Arroyave. Esta abogada me había sido remitida por la senadora, no recuerdo si era en ese momento senadora o ex senadora, Piedad Córdoba, a quien la señora Arroyave contactó en primer lugar. En ese momento, ella me solicitó que visitara al interno Pablo Hernán Sierra, quien era uno de sus clientes y quien, a raíz, según lo que ella me dijo, de un programa televisivo, un noticiero de la Cámara de Representantes, en el cual se hacía un reportaje sobre una de mis visitas, al parecer, al pabellón de personas extraditables de la cárcel La Picota, si no estoy mal, había transmitido a ella, a su abogada, el deseo de que tuviera una entrevista para que él me entregara información que pedía fuera dirigida inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación. Cuéntele a la audiencia en forma concreta en qué lugar se llevó a cabo esa visita o ese encuentro con la abogada Mercedes Arroyave. Esa fue una conversación que sostuvimos hasta donde la memoria me alcanza en el Congreso de la República y, recuerdo, fue en una sesión plenaria. No fue en mi oficina, sino que ella llegó a una de las sesiones que teníamos en ese momento en la Cámara. Díganos si usted conocía con antelación a la doctora Mercedes Arroyave. No, no la conocía. Cuéntele a la audiencia entonces qué pasó con esa petición que hacía la abogada Mercedes Arroyave. Una vez recibí esa información, en el mes de agosto del año 2011, procedí a practicar la visita solicitada. Para ese fin, hice la solicitud de los permisos respectivos, tuve una conversación con el director de la cárcel de Itagüí, que era el sitio donde estaba este interno, y me hice acompañar de un miembro de mi unidad legislativa, el señor David García, y dado que la señora Arroyave me había pedido que esa entrevista fuera grabada, le pedí al señor García que, por favor, lleváramos los equipos para hacer esa grabación, cosa que fue autorizada por la dirección de la cárcel. Y fui también con el señor Franklin Castañeda. ¿Quién es el señor Castañeda? Es defensor de derechos humanos, presidente en ese momento del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización que tiene ya un largo recorrido y se dedica al trabajo que me había pedido que esa entrevista fuera grabada. Le pedí al señor García que Arroyave. no, no la conocía. Cuéntele a la audiencia entonces qué pasó con esa petición que hacía la abogada Mercedes Arroyave. Una vez recibí esa información, en el mes de agosto del año 2011, procedí a practicar la visita solicitada. Para ese fin, hice la solicitud de los permisos respectivos, tuve una conversación con el director de la cárcel de Itagüí, que era el sitio donde estaba este interno, y me hice acompañar de un miembro de mi unidad legislativa, el señor David García, y dado que la señora Arroyave me había pedido que esa entrevista fuera grabada, le pedí al señor García que, por favor, lleváramos los equipos para hacer esa grabación, cosa que fue autorizada por la dirección de la cárcel. Y fui también con el señor Franklin Castañeda. ¿Quién es el señor Castañeda? Es defensor de derechos humanos, presidente en ese momento
del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización que tiene ya un largo recorrido y se dedica al trabajo que se lleva a cabo por parte de las ONG de derechos humanos en las cárceles del país. Junto al señor García y al señor Castañeda, visité al señor Pablo Hernán Sierra y procedimos a realizar la entrevista que él me había solicitado. Manifiesta usted que fue en compañía del señor Franklin Castañeda del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Aclárele a esta audiencia si el señor Franklin Castañeda para ese momento tenía la calidad de servidor público. No, en ese momento era el presidente de una organización no gubernamental, repito su nombre, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que se dedicaba como finalidad exclusiva al trabajo en las cárceles y a la situación de los derechos de la población carcelaria. Dígale a la audiencia por qué decidió usted que a esta entrevista que realizaba en su función parlamentaria lo acompañara el señor Franklin Castañeda. El señor Franklin Castañeda, como también otros miembros de su organización, no solamente él, y de otras organizaciones, estaban presentes casi en la totalidad de mis visitas, por una sencilla razón, y es que las denuncias que yo recibía en muchas oportunidades tenían que ver con determinado tipo de acciones de carácter humanitario que podían ser emprendidas por las organizaciones. Es más, debo decir, yo antes de ser congresista trabajé en el mundo de las organizaciones de derechos humanos, conformé una coalición de organizaciones de derechos humanos y de víctimas que se llama el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y por lo tanto esa relación era una relación de tiempo atrás. Para que le quede claro a la audiencia, díganos desde cuándo conocía usted a Franklin Castañeda y cuál es su relación con él mismo. Esa es una relación de vieja data, yo diría que por lo menos desde tal vez la segunda mitad de la década de 1990. El señor Franklin Castañeda era abogado, estudió en la Universidad del Atlántico, tuvo que salir de este departamento por persecución y trasladarse a la ciudad de Bogotá, donde lo conocí a raíz de nuestro trabajo en materia de derechos humanos y por lo tanto tenía una relación con él no solamente de carácter laboral o de trabajo de derechos humanos, sino también de amistad. Habla usted, senador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. ¿Tenía alguna relación este movimiento de víctimas de crímenes de Estado con el Comité de Solidaridad de Presos Políticos? El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado es una coalición que agrupa alrededor de 250 organizaciones, plataformas, movimientos de víctimas, como su nombre lo indica, de distintas acciones violentas perpetradas por agentes, instituciones o también grupos de agentes estatales, pero también por parte de grupos llamados paramilitares. Una de las organizaciones fundadoras, son 17, de ese movimiento es el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Hay otras 16, con todas ellas también tengo una relación, puesto que yo fui también fundador de ese movimiento. Para el año 2011, concretamente para ese mes de agosto de 2011, cuando concurrió a la cárcel de Itagüí a entrevistar a Pablo Hernán Sierra, ¿qué relación tenía usted con el Comité de Solidaridad de Presos Políticos? Como lo he expresado, teníamos una relación de colegaje, de trabajo conjunto en torno a muchos temas, pero en particular con relación a los trabajos que se llevaban a cabo
en las cárceles del país. Debo hacer una breve reseña sobre ese particular. El Comité de Solidaridad con Presos Políticos es, junto al Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, de la Compañía de Jesús, las dos organizaciones tal vez las más antiguas que hay en Colombia como organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Esta en particular, el Comité de Solidaridad, surgió apadrinada por quien sería posteriormente Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, con una iniciativa que partió de él y de otros amigos de él en la preocupación de que durante la década de 1970 había un numeroso grupo de compatriotas en las cárceles del país bajo el gobierno del entonces presidente Julio César Turbay Ayala. A raíz de eso surgió ese comité, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Pero a lo largo de su actividad, que como se puede ver, tiene ya pues un recorrido extenso, el comité dejó de ser exclusivamente de solidaridad con los presos políticos y se convirtió en una organización dedicada a los derechos de la población que está en las cárceles en general. Así que no solamente presos políticos, sino también presos en general, independientemente de su condición. El Comité de Solidaridad con Presos Políticos ha elaborado los informes, desde mi perspectiva, más documentados, más analíticos, más profundos de lo que ocurre en las cárceles del país. Por esa razón, teníamos esa relación que cuando llegué a la Cámara de Representantes, como lo he dicho, pues se vio profundamente desarrollada en torno a los trabajos que realiza. Cuéntele a la audiencia cómo se desarrolló esa entrevista del interno Pablo Hernán Sierra García. Una vez que llegamos a la cárcel, tuvimos una breve conversación con el director del establecimiento carcelario, quien condujo al señor Pablo Hernán Sierra a un recinto en el cual estábamos exclusivamente nosotros, los visitantes y él. El señor Pablo Hernán Sierra se identificó, expresó su voluntad y refrendó o reiteró su solicitud de que la entrevista fuera grabada, y una vez que eso fue así, comenzamos nuestra entrevista. ¿Qué asuntos fueron abordados? Lo digo de una manera rápida y esquemática. El señor Pablo Hernán Sierra narró que en la década de 1990 él había llegado a la zona del municipio de San Roque y concretamente había entrado en relación con los grupos y las estructuras que había por parte de, en ese momento estaba en conformación las Autodefensas Unidas de Colombia, pero todavía no se había formado como tal, había grupos paramilitares, y él en particular entró a ser parte del proceso de conformación de un grupo paramilitar que, según él, tuvo su centro de operaciones en el corregimiento de Providencia y particularmente en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los señores en ese momento Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Señaló que otros colaboradores y fundadores de esa organización paramilitar que posteriormente adquirió el nombre de Bloque Metro eran los señores Santiago y Pedro Gallón Henao, los señores Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y personas que venían de otros lugares de las estructuras paramilitares. Paralelamente al surgimiento de ese grupo, también se creó una
las llamadas en ese momento empresas o cooperativas Convivir. Hay que decir, era la época en la cual el doctor Álvaro Uribe Vélez era gobernador del departamento de Antioquia. Y él, como se sabe, este es un hecho notorio, promovió la creación de distintas empresas de seguridad de esa naturaleza. El señor Pablo Hernán Sierra dice que el motivo que llevó a la conformación de ese grupo en ese lugar y en esa hacienda en particular es que por ese entonces y un poco antes, en la región venía operando un bloque del Ejército de Liberación Nacional llamado el bloque Bernardo López Arroyado. Su líder o jefe, con el alias de Juan Pablo, no tengo en este momento el nombre de él, el nombre que no sea su alias, había especialmente dedicado su accionar criminal contra la hacienda Guacharacas. Y concretamente, según Sierra, allí había hecho un robo bastante considerable de ganado. Se había llevado algo así como 600 reses y entre los animales que habían sido hurtados, dice el señor Sierra, se llevaron un macho de paso fino, repito casi textualmente lo que él dijo, que era especialmente querido por el señor Álvaro Uribe y que se dedicó a pasearlo, al animal, pasear con él por los distintos pueblos y por todo el entorno de la hacienda Guacharacas. Posteriormente a esta acción vino otra. Este grupo incendió varias de las casas, entre ellas la casa principal de la hacienda, y todo eso al parecer motivó el surgimiento de este grupo armado ilegal. El señor Sierra dice que una vez conformado, el grupo se dedicó a labores criminales. Una de esas era la sustracción de gasolina de un tubo que atravesaba, o un ducto que atravesaba la hacienda. Gasolina que servía para negocios del grupo. Pero también el grupo se dedicó a perpetrar masacres. Él habló de 2 masacres hasta donde recuerdo en esa entrevista. Igualmente hizo referencia al asesinato de uno de los trabajadores de la hacienda, el señor, si no estoy mal, Darío Granda, que le decían Gigante, quien primero fue colaborador de la guerrilla y posteriormente pasó a ser integrante de los grupos que se estaban formando, o del grupo que se estaba formando en la hacienda. Y dice Sierra que en un momento el señor Santiago Uribe detectó que él estaba o había estado en colaboración con la guerrilla y procedió a dar la orden de asesinar. Esas circunstancias también se enlazaron con la captura del señor alias Juan Pablo. El señor Sierra dice que una de las primeras cosas que se hizo fue, y no precisa mucho el origen, ofrecer una recompensa por la cabeza del jefe del ELN en la región, y que este señor fue capturado, al parecer, no por la autoridad, no por las fuerzas militares, ni por la policía, sino por el grupo paramilitar. Eso se logró porque uno de los vecinos de la hacienda, un señor de alias Gavilán, lo delató con el grupo paramilitar y posteriormente, a través de esa delación, se tuvo acceso al lugar en donde él estaba, fue capturado, fue llevado a algún lugar en donde dice el señor Sierra, estas son palabras de él en la entrevista, llegó el entonces gobernador de Antioquia y en cautiverio fue interrogado y también golpeado.
Doctor Iván Cepeda, estaba usted acabando de narrarle a la audiencia, especialmente a la señora juez, los pormenores de la entrevista rendida por Pablo Hernán Sierra. Díganos qué otras manifestaciones hizo esta persona en esta entrevista. Sí, señoría, estaba en el punto en el cual el señor Sierra había enunciado una serie de acciones criminales cometidas por este grupo que surgió en la hacienda Guacharacas con el nombre de Bloque Metro. Además de el tráfico de gasolina, de las masacres, de la muerte de este jefe guerrillero y al parecer una mujer que estaba acompañándolo. El señor Sierra, y con esto voy a cerrar, hizo otras dos referencias importantes, y no estoy siendo exhaustivo, simplemente estoy mencionando los temas más importantes de esa conversación. El primero es que él conoció en la hacienda al hijo de quien era el mayordomo de esa propiedad al servicio de los señores Uribe Vélez. La familia Monsalve llegó a la hacienda, según dijo él, a mediados de la década de 1980. El padre de esa familia, Óscar Monsalve, se convirtió en mayordomo y su hijo, Juan Guillermo Monsalve, pues se crió ahí en la hacienda, parte de su niñez, adolescencia y juventud transcurrió allí y se incorporó, según dijo él también, con el alias de Guacharaco a este grupo paramilitar en San Roque, Providencia y otras partes de ese territorio. Y por último, el señor Sierra dijo que él posteriormente se convirtió ya no en integrante de un grupo paramilitar simplemente, sino que actuó como jefe de un grupo que surgió bajo la conducción del señor Ernesto Báez en el eje cafetero, al parecer en Caldas, un bloque o grupo paramilitar que se hizo llamar Cacique Pipintá, y que allí, entre muchas otras labores, esto también lo afirmó, cuando en 2002 el ex gobernador de Antioquia se candidatizó a la presidencia, junto a otros paramilitares y ganaderos ya de Caldas y del eje cafetero, hicieron colectas para recaudar fondos para su campaña electoral y lo apoyaron decididamente en esa pretensión. El señor Sierra me expresó que el señor Monsalve, a quien había hecho referencia, también quisiera tener una entrevista conmigo.